Buenas, estimados docentes. Mi nombre es Jorge Enrique Ordóñez García y yo voy a dictar justamente una clase demostrativa de matemáticas. En esta clase demostrativa vamos a hablar sobre la unidad número 2, correspondiente al contenido 2.4 de gráficas de funciones y sus propiedades. En este caso vamos a hablar de la función cuadrática. Vamos a observar lo que son el objetivo del capítulo, graficar la función cuadrática, reconociendo sus propiedades como la concavidad, simetría, vértices, cortes, con la finalidad de obtener una interpretación esquemática. Objetivos para el estudiante, que son las destrezas, reconocer las características y formas de expresar la función cuadrática. Determinar los vértices, discriminantes, cortes en X para ubicarlos en el plano cartesiano. Interpretar la gráfica para poderlo aplicar en la modelización de problemas de la vida cotidiana. ¿Qué es una función cuadrática? La función cuadrática parte de dos palabras. La palabra función, si podemos observar, tenemos un automóvil. La distancia va a depender del tiempo. Entonces, una función es una variable que depende de otra. Entonces, una función es una relación entre variables. En nuestro caso, trabajaremos con una variable dependiente y una variable independiente x, que es cuadrático. La palabra cuadrática está relacionada con cuadrado, donde la función cuadrática se expresa en la forma polinómica general f de x igual a x cuadrado más bx más c. Si recordamos una clase anterior de productos notables, hicimos una actividad con un material didáctico que justamente son las fichas algebraicas. Si recordamos a una compañera, podemos observar que primero realizaron las fichas y luego lo que hicieron fue aplicar los productos notables y factorización con estas fichas didácticas hechas por ustedes. Una función cuadrática es una función polinomial de grado 2, que significa que el mayor grado de elevación de x es 2, ¿sí? La función polinómica tiene justamente general la forma x cuadrado más bx más c, donde a debe ser diferente de 0, porque si a es 0, recordemos, pierde el término cuadrático y la función se forma de grado 1 y se hace lineal. Hay dos formas de expresarse la función cuadrática: la forma general polinomial y la forma canónica. La forma general tiene la forma ax cuadrado más bx más c, donde a debe ser diferente de 0 porque si no se vuelve lineal. La forma canónica tiene la forma ax menos h cuadrado más k, donde h y k son las coordenadas de la parábola. Vamos a ver el análisis para la graficación de la función cuadrática. Primero tenemos que observar la función, identificamos los valores de a, b y c. Una vez identificados estos valores mediante la observación, tenemos que identificar a. Si a es mayor a 0, la función es cóncava hacia arriba, es decir, que se abre hacia arriba. Y si a es menor a 0, o sea, negativo, la función es cóncava hacia abajo. Luego, recordamos que el corte en y se lo calcula evaluando la función en 0, es decir, que f de 0 es igual a c. Determinamos el vértice aplicando las siguientes ecuaciones. X es igual a menos b sobre 2a y y es igual a menos discriminante sobre 4a. Recordando que discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac. El discriminante, si es mayor a 0, hay dos cortes en x. Si discriminante es igual a 0, hay un corte en x. Y si discriminante es menor a 0, no hay cortes en x. Luego procedemos a calcular los cortes en x aplicando la fórmula general o factorizando. Recordando que la fórmula general es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. En el plano cartesiano procedemos a graficar y observamos sus propiedades. Tenemos los cortes en X, el vértice, ¿sí?, que es el eje de simetría, y el corte en Y. Procedemos justamente a hacer un ejercicio. Para eso pasamos a la siguiente pantalla para poderlo graficar. Ok, vamos a graficar la siguiente función. Entonces,
Lo primero que vamos a hacer es identificar los valores de A, B y C. Ya sabemos que eso se hace mediante la observación. A es lo que está delante de X al cuadrado. B es lo que está delante de X. Y C viene a ser el término independiente. Su segundo paso es observar el valor de A, si es positivo o negativo. Porque si es positivo, la función es cóncavo hacia arriba, como en este caso. Y si A hubiera sido negativo, hubiera sido cóncavo hacia abajo. C, ya sabemos que es el corte en Y. ¿Sí? Luego procedemos a calcular el vértice. Para calcular el vértice tenemos que aplicar las siguientes expresiones. X es igual a menos B sobre 2A y Y es igual a menos discriminante sobre 4A. Adicionalmente sabemos que discriminante es igual a B cuadrado menos 4AC. Procedemos a reemplazar vamos viendo lo que podemos reemplazar. B vale menos 8, es decir que aquí reemplazamos menos 8. A vale 2. Discriminante no sabemos, sabemos que A vale 2. B vale menos 8, ¿sí? A vale 2 y C vale menos 24. Todo número negativo elevado al cuadrado da positivo, sería 64. 4 por 2, 8 y por 24, eso me da 192, dando un total de 256. Y lo reemplazamos en la parte superior porque ese es el discriminante. Ahora resolvemos. Aquí quedaría menos por menos más 8 dividido para 4. Eso me queda 2. Ya sabemos que 2 va a ser justamente la coordenada en X. Y la coordenada en Y sería justamente 256 dividido para 8, que eso me da menos 32. Mi coordenada del vértice va a ser 2, menos 32. Luego procedemos a calcular el corte en X. ¿Sí? Para calcular el corte en X, aplicamos lo que es la fórmula general. Recordando que menos B viene a ser menos 8. El discriminante ya lo tenemos calculado, que es 256 dividido para 2A, que en este caso A viene a valer el 2. ¿Sí? Menos por menos da más. Raíz de 256 es 16 dividido para 4. ¿Sí? Que haría 8 más 16 dividido para 4, uno con positivo y uno con negativo. Justamente este signo que está aquí en medio. ¿Sí? 8 más 16 es 24 y 24 dividido para 4, eso me da justamente 6. Acá 8 menos 16 da menos 8 dividido para 4 me da menos 2. Por lo tanto tenemos el corte menos 2 y 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Primer paso. El primer paso va a ser colocar el corte en Y, que justamente en este caso tenemos que nuestro corte en Y es menos 24. Aquí voy a poner el puntito de menos 24. Ya está el corte en Y. Luego procedemos a los vértices, que el vértice viene a ser 2, aquí está el 2, menos 32. Entonces buscamos 2, menos 32. En este caso estaría aquí. Vamos a ponerlo con otro color. Sí, ahí está el vértice, que el eje de simetría va a ser en este caso 2. El eje de simetría justamente va a hacer que la función sea par, según lo visto en la clase anterior. Y los cortes van a ser menos 2 y el otro va a ser 6. Si unimos todos estos puntos, obtenemos la gráfica ya final. Tiene que la función pasar por todos estos puntos. ¿Sí? ¿Listo? Y ahí tenemos la función graficada. Bueno, ahora vamos a utilizar una herramienta tecnológica que se llama Graph, donde vamos a verificar lo que hemos realizado de manera manual, donde vamos a ingresar la función
En este caso la función es 2x al cuadrado menos 8x menos 24. Ahí está graficada nuestra función. Podemos observar lo siguiente. Podemos observar el vértice, que justamente es 2, la coordenada, coma menos 32. Tenemos el corte en y los cortes en el que van a ser menos 2 y 6. Pero hay otra herramienta tecnológica que es también interesante y justamente es mediante un link, o sea, es en línea. Es GeoGebra Classic. Se ingresa mediante el link en cualquier navegador, ¿sí? Y podemos ingresar la función 2x de la misma forma que graph. X al cuadrado menos 8 menos 24. Y aquí tenemos justamente la función graficada, ¿sí? Donde le podemos agregar puntitos para ver cuánto es el vértice. Aquí podemos ver el vértice, que es menos 2,32. El corte en y los cortes en X. Ahí tenemos los dos cortes de X, menos 2 y 6. Adicionalmente, recordemos que las funciones no solo se aplican en física, en matemática, también se pueden aplicar en física justamente en los videojuegos. Como podemos observar, tenemos aquí el juego Angry Birds, ¿sí? Que es un movimiento parabólico, ¿sí? Y también tenemos aquí el juego Pokémon Go, ¿sí? Donde es un movimiento semiparabólico, donde podemos aplicar justamente el concepto de las funciones cuadráticas. Muchísimas gracias.